A continuación va a explicar cómo funcionan los registros de desplazamiento paralelo. Estos funcionan de la siguiente forma. Simplemente se ponen los datos aquí en paralelo y con un pulso reloj los datos se cargan en la salida. También es un registro de desplazamiento porque con cada pulso reloj los datos se van desplazando desde P sub 0 hasta P sub 3. Aquí tengo el montaje o el esquema básico en el Proteus, en donde utilicé 4 flip-flop tipo D de referencia 4013 en el Proteus. Las entradas de reloj las conecto entre sí y las dejo dependiendo de un pin llamado CLK. Los datos en paralelo los conecto a las respectivas entradas D. Y para que esto funcione como un flip-flop tipo D, pues necesito mandar en la parte S y la parte R las mando a tierra. Entonces este montaje yo lo tengo acá en el Proteus. Olvídense por un momento de esto. Simplemente miremos acá esta parte. Entonces esto funciona de la siguiente forma. Cuando yo le doy play a la simulación, acá yo le tengo es un reset. Es decir, que cuando yo tengo esto en 1, pues aquí activo los flip-flop. Es decir, los flip-flop están funcionando como flip-flop tipo de común y corriente. Es decir, que con cada pulso de reloj cargo los datos aquí a la salida. Los que estaban aquí en la entrada los cargo aquí a la salida. Y pues yo reseteo esto con un 0, mandando pues la entrada R a 1 y la parte S la mando a tierra. Es decir, esto ya no va a funcionar más. ¿Listo? Bueno, este montaje base es importante para entender cómo está configurado por dentro este integrado, que es el 74LS195. Entonces acá tenemos el datasheet, que lo saqué de esta página, y el datasheet nos muestra cómo está configurado por dentro este integrado. Tiene sus 4 flip-flop, tiene una configuración de compuertas, tanto AND como OR, o bueno, NOR. ¿Por qué? Porque no solamente es un registro de desplazamiento de 4 bits en paralelo, el 74LS195, sino también es un registro serial. Es decir, es un registro de desplazamiento con entrada serial. Entonces, los datos en paralelo es P sub 0, P sub 1, P sub 2, P sub 3, su entrada reloj, el master reset o el reset, J y K negado, que son las entradas seriales, y el pin más importante es el parallel enable, que funciona de la siguiente forma. Cuando parallel enable es igual a 0, que lo que yo hago pues simplemente con un pulso de reloj pues cargo los datos aquí en la salida. Sí, es básicamente eso. Y cuando Parallel Enable se encuentra en 1, pues tenemos 4 modos de operación. Esos 4 modos de operación dependen pues del estado en el que se encuentre J y K. Entonces aquí tenemos pues una tabla de verdad, aquí tenemos el nombre de los pines y este diagrama yo lo monté acá en el Proteus con unas diferencias. Y es que como utilicé un flip-flop tipo de 4013, entonces aquí en vez de compuertas NOR utilicé compuertas OR, pero el resto es exactamente lo mismo. Tenemos el Parallel Enable o el pin SHLD. Tenemos la entrada J, la entrada K, los datos en paralelo, las salidas en paralelo. Bueno, las respectivas salidas, el reloj y el reset. Entonces, haciendo este montaje en el Proteus tenemos 4 modos de operación. Bueno, los 2 modos de operación globales es cuando SHLD se encuentra en 1 o cuando SHLD se encuentra en 0. Este es el mismo Parallel Enable. Cuando Parallel Enable está en 0, pues simplemente no importa lo que pase con J y con K. ¿Sí? No importa lo que pase con J y con K. Aquí lo que vamos a hacer es a cargar los datos en paralelo. ¿Sí? Y cuando el Parallel Enable se encuentra en 1, tenemos 4 modos de operación. En primer lugar, hay que garantizar que los flip-flop estén activos mandando el pin de reset a 1. Y el primer modo es cuando J está en 1 y K negado está en 1. Es decir, estamos haciendo la función de toggle y así es como se van a comportar las salidas con cada pulso de reloj. Cuando J está en 1 y K negado está en 0, las salidas van a seguir a J. En este caso, si J es 1, pues las salidas se van a quedar en 1. Con cada pulso de reloj, pues esto va a pasar. Cuando J se encuentra en 0 y K negado está en 1, pues las salidas van a seguir a J. Como J está en 0, pues las salidas se van a quedar en 0. ¿Y qué pasa cuando J es igual a 0 y K negado es igual a 0? Pues que las salidas van a seguir a P sub 0. Si P sub 0 es 0, pues las salidas se van a quedar en 0. Y si P sub 0 es 1, pues las salidas se van a quedar en 1. Entonces, vamos a mirar esto aquí en el Proteus y vamos a entender bien pues la idea global de estas compuertas
o esta configuración de compuertas. Entonces, en primer lugar, nos arrancamos con el reset en 1 y el pin SHLD en 1. Entonces, el primer modo de operación es J y K en 1. Entonces, cuando J y K se encuentran en 1 y el pin SHLD se encuentran en 1, este pin SHLD, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que cuando esto está en 1, a la salida esta compuerta NOT que se pone en 0, lo que hace es bloquear estas compuertas denotadas o rotuladas con la letra P. ¿Por qué P? P de paralelo. Es decir, que los datos en paralelo no me interesan, por ahora no me interesa lo que pase con estos datos en paralelo. Por lo tanto, yo los bloqueo a través de estas compuertas AND, gracias a que este pin SHLD se encuentra en 1. Es decir, las únicas compuertas que se encuentran activas son las que están rotuladas con la letra S, ya que Parallel Enable se encuentra en 1. O bueno, el pin SHLD se encuentra en 1. Entonces, con el primer modo de operación, resulta que como K se encuentra en 1 y la salida de esta compuerta NOT se encuentra en 0, pues esta compuerta se encuentra bloqueada. Es decir, todo va a depender de lo que suceda con esta primera compuerta. Entonces, cuando nosotros arrancamos, se supone que esto se encuentra reseteado automáticamente todo. Sí, es decir, todas las salidas se encuentran en 0. Por lo tanto, Q negado se encuentra en 1 y como Q negado viene a la entrada de esta compuerta Q negado, entonces la salida de esta compuerta tenemos un 1. Este 1 viene a la entrada de esta compuerta OR, es decir, a la salida de esta compuerta OR tenemos lo que esté pasando a la salida de esta compuerta AND. Y por lo tanto, como la salida de esta compuerta OR se encuentra conectada a la entrada D del primer flip-flop, entonces vamos a esperar que con el primer cambio o con el primer pulso de reloj, pues la salida conmute a 1. Y al conmutar a 1, ¿qué pasó? Pues inmediatamente Q negado pasó a 0. Es decir, la salida de esta compuerta se pone en 0 y por lo tanto a la entrada de este flip-flop tenemos un 0. Es decir, que vamos a esperar que con el siguiente cambio o con el siguiente pulso de reloj, la salida P sub 0 pase a 0. Pero aquí también estamos viendo algo. Y es que Q sub 0 viene a la entrada de esta compuerta AND. Como esta compuerta se encuentra bloqueada, entonces básicamente Q sub 0 viene a través de esta compuerta. Esta compuerta se encuentra activa, es decir, Q sub 0 viene a través de esta compuerta. A través de esta OR, Q sub 0 viene y se pone aquí a la entrada de este otro flip-flop. Es decir, que estamos esperando que con el siguiente pulso de reloj, P sub 1 cambie a 1. Y P sub 0 pues vaya a cambiar a 0. Eso es lo que estamos esperando nosotros. ¿Listo? Es decir, otra vez estamos en el estado inicial. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que con el siguiente pulso de reloj, esto vuelva a conmutar a 1. Ahora, resulta que Q sub 1 se encuentra en la entrada de esta compuerta AND. Es decir, que estamos esperando a la salida de este flip-flop, que P sub 2 con el siguiente cambio de reloj cambie a 1. ¿Qué estamos esperando? Que P sub 1 cambie al estado en el que se encuentra P sub 0 y P sub 0 haga el toggle o conmute a 1. Ahora, con el último, con la última salida del último flip-flop, ¿qué estamos esperando? Que como Q sub 2 se encuentra conectada aquí a la entrada de esta compuerta AND, entonces Q sub 2 se encuentra aquí en la entrada de este último flip-flop. Es decir, que con el siguiente pulso de reloj, P sub 3 cambie a 1. P sub 2 cambia a 0, P sub 1 cambia a 1 y P sub 0 haga el toggle. Y ya, básicamente, esto es lo que se queda haciendo este registro cuando J y K es igual a 1. Entonces, esto está haciendo el toggle. Ahora veamos qué pasa si J se encuentra en 1 y K se encuentra en 0. Es decir, que lo que estamos esperando que la salida siga a J. En este caso, J es igual a 1. Por lo tanto, cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, ahora la única compuerta que me interesa es esta. Porque ya esta compuerta quedó activa ya que mandamos K a 0. Resulta que aquí como estamos arrancando con 0, se supone que aquí P sub 0 es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con Q? Como Q negado es igual a 1, la salida de esta compuerta se encuentra en 1. Entonces, este 1 viene a través de esa compuerta OR y lo que hace este 1 es garantizar que con el siguiente pulso de reloj, la salida se ponga en 1.
Listo, acá se puso en 1. Aquí ocurre pues obviamente el desplazamiento. Entonces, como esta salida se encuentra en 1, como Q sub 0 se encuentra en 1, entonces al venir aquí a la entrada de esta compuerta AND, ya esta compuerta se quedó en 1 para siempre. No va a volver a cambiar. Entonces, la salida de esta compuerta OR se va a quedar siempre en 1 y por lo tanto con el siguiente cambio de reloj, esto no va a volver a cambiar. Y aquí pues estamos viendo el respectivo desplazamiento. Pero nosotros vemos que esto nunca va a cambiar porque esta compuerta se quedó para siempre en 1. Gracias a que P sub 0 se quedó en 1. Entonces, en pocas palabras, ¿qué pasó? Pues que todas las salidas están siguiendo a J. Ahora, ¿qué pasa si J es igual a 0 y K es igual a 1? Otra vez seguimos a J, pero en este caso, como J es igual a 0, entonces todas estas compuertas quedaron completamente inactivas. Es decir, a la salida de esta compuerta OR se va a quedar para siempre en 0 y por lo tanto con los siguientes pulsos de reloj esto va a quedar en 0. Va a quedar en 0 y con el siguiente pulso de reloj pues esto va a quedar en 0 y aquí estamos viendo el desplazamiento. En pocas palabras, como esto nunca va a cambiar, pues aquí nunca se va a dar ninguna conmutación en la salida de este primer flip-flop. Es decir, la salida sigue a J. Ahora, ¿qué pasa si J es igual? Bueno, miremos aquí una cosa. Perdón. Ya. Miremos qué pasa si J y K es igual a 0, el último modo de operación. Es decir, la salida sigue a P sub 0. En este caso, P sub 0 es igual a 1. Entonces, cuando J y K es igual a 0, la única compuerta que me interesa es esta. Pero resulta que en este caso, P sub 0 o Q sub 0, como es igual a 1, entonces a la salida de esta compuerta tenemos es un 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que con los siguientes cambios de reloj, esto no va a cambiar nunca. Y por lo tanto, las demás salidas pues van a seguir el estado en el que se encuentra P sub 0 y P sub 0 no va a volver a cambiar nunca, ya que esta compuerta se va a quedar en 1 para siempre. ¿Listo? Pero ahora mandemos esto a 0 para ver qué es lo que pasa. ¿Listo? Aquí lo mandé a 0 y otra vez vuelvo y mando estas dos entradas a 0. Entonces, en este caso, como P sub 0 es igual a 0, pues ahora este P sub 0 viene, se retroalimenta, ahora esta compuerta se quedó en 0 para siempre. Es decir, que con el siguiente cambio de reloj, pues esto no va a cambiar, ya que la salida de esta compuerta OR es igual a 0. Y por lo tanto, las demás salidas empiezan a seguir lo que tenía el P sub 0. Entonces, en pocas palabras, acá estamos viendo que dependiendo del estado en el que esté P sub 0, las salidas van a seguir el estado en el que se encontraba. Bien. Ahora vamos a mirar el tema de la carga en paralelo. Cuando yo mando este pin a 0, es decir, estamos haciendo la parte de load, es decir, carga con 0, las compuertas rotuladas con la letra S de serial quedan bloqueadas. Pero las compuertas rotuladas con la letra P de paralelo quedan activas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que estamos viendo? Que a través de estas compuertas AND y a través de esas compuertas OR, lo que estamos viendo básicamente son los datos reflejados en la entrada de cada flip-flop. Es decir, si estos son mis datos, pues ¿qué es lo que yo espero con el siguiente pulso de reloj? Pues espero que los datos aquí se carguen. Bien. Bueno, supongamos que yo mando esto aquí a 1. Una vez que yo cargo los datos en paralelo, otra vez, digamos, supongamos que yo pongo esto acá otra vez en 0. Bueno, sí, digamos que yo pongo esto en 0 y vuelvo y hago el pulso de reloj, pues otra vez se están cargando los datos. Pero ¿qué pasa si yo otra vez mando esto a 1? Pues creo que esperaría que la salida siga a J. ¿Por qué? Porque J es igual a 0, K es igual a 1. Es decir, todas estas compuertas están bloqueadas y por lo tanto esta salida se va a quedar en 0 para siempre. Y pues aquí las demás salidas se van a quedar en 0 con los demás pulsos de reloj. ¿Listo? Hagamos acá el toggle y resetemos esto. Y listo. Básicamente pues así es como funciona el registro de desplazamiento. Otra vez yo activo esto, mando esto a 0, cargo con 0, cargo con un pulso de reloj. Y lo que estamos viendo acá es que cuando digamos yo pongo esto en 1 y sigo haciendo
cambios de reloj, lo que vamos a ver es que estos datos que están acá se van a empezar a desplazar hacia la derecha mientras P sub 0 empieza a hacer el toggle. Ahí los datos empiezan a desplazar hacia la derecha y P sub 0 está haciendo el toggle. Bueno, este es cómo funciona el esquema de, bueno, cómo entender el funcionamiento interno de este integrado. Ahora vamos a mirar el integrado ya como tal. Acá tenemos el integrado, el 74LS195. Entonces, hay de rapidez. Lo primero es activar el reset. Vamos a dejar el chip load en 1 y miremos el primer modo de operación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos esperando? No importa lo que pase con los datos. Aquí vamos a esperar que con cada pulso reloj, pues esto empieza a hacer el toggle. Este es P sub 0, ¿no? Y es que estamos viendo pues el toggle. ¿Listo? Cuando J es igual a 1 y K es igual a 0, ¿qué es lo que me espero? Pues que todas las salidas sigan a J. Y como J es igual a 1, pues todo se va a quedar en 1. Ahora, si hago al revés, ¿qué es lo que estoy esperando? Que esto siga a J. Y como J es igual a 0, pues las salidas se van a quedar en 0. Supongamos que yo paso esto a 1. Es decir, hago el siguiente pulso de reloj. Dejo esto en 1 momentáneamente. Ahora supongamos que yo paso esto a 0. Es decir, ¿qué va a pasar con la salida? Que la salida se va a quedar en el estado en el que se encuentra Q sub 0. Si Q sub 0 se encuentra en 1, pues las salidas se van a quedar en 1. Ahora mandemos Q sub 0 a 0. Listo. Ahora vuelvo y mando las entradas J y K. Las mando a 0. Y con el siguiente pulso de reloj espero que las salidas se queden en el estado en el que se encuentra Q sub 0. Y como Q sub 0 es igual a 0, pues todas las salidas se van a quedar en 0. Ahora, es que yo le meto estos datos acá. 0, 1, 1, 0. Es decir, cargo acá con 0 y pues para cargar los datos obviamente es importante un pulso de reloj, ¿no? Que aquí no se me olvide. Que todo funciona con pulsos de reloj. Este es el mismo montaje que tengo acá. Entonces, ahora sí. Hago el pulso de reloj hacia arriba y aquí los datos se cargaron en paralelo. Digamos que yo vuelvo y modifico esto. Hago el siguiente pulso de reloj. Se cargan los datos en paralelo. Vuelvo y repito. ¿Listo? Ahora, vuelvo a mandar este SHLD, o Parallel Enable, lo vuelvo a mandar a 1. Y pues dependiendo de lo que nosotros tengamos acá, vamos a ver cómo se llenan estos registros. En este caso, cómo se llena la salida de este registro. Entonces, en este caso, como J y K es igual a 0, entonces lo que voy a esperar es que las salidas se queden con el dato con el que está Q sub 0. Y como Q sub 0 está en 0, entonces con los siguientes pulsos de reloj, pues los datos se empiezan a desplazar y al final todo va a quedar en 0. Y así es como funciona este registro. En un próximo video voy a mostrar una aplicación básica de estos registros paralelo. Bueno, espero que este video haya sido de mucha utilidad y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.